Las mujeres formaron parte de la vida política de la Argentina desde sus orígenes. Su rol fue importante y lo ejercieron desde los espacios que les permitía la sociedad de la época. La intervención de las mujeres en la vida política es tan antigua como nuestro país. Muchas se destacaron en la defensa de Buenos Aires frente a las invasiones inglesas de 1806 y 1807, como Martina Céspedes. Otras, como Juana Zurduy y María Remedios del Valle, combatieron en las guerras de la independencia y de organización del país. En la sociedad de la época, era imposible hablar de igualdad de derechos civiles o políticos para las mujeres, pero había espacio para la participación en los hechos. El proceso que lleva desde la Revolución de Mayo hasta mediados del siglo XIX, cuando no se había constituido definitivamente un Estado nacional, ofreció un espacio de relativa libertad de acción para las mujeres con poder efectivo. Encarnación Escurra, la mujer de Rosas, era capaz de afirmar en 1836: «Ya le he escrito a Juan Manuel, que si se descuida conmigo, a él mismo le he de hacer una revolución». Hubo mujeres que tuvieron gran influencia en la vida política del país hasta que se organizó políticamente de manera definitiva en 1880. A veces, la falta de derechos va acompañada de huecos legales, donde el poder efectivo tiene más peso que la ley inexistente. Juzgo inútil recorrer mi historia en el curso de la Revolución. Solo el sagrado amor a la patria me ha guiado. Mas hoy, rodeada de una numerosa familia y de una tierna hija que no tiene más patrimonio que mis lágrimas, le ruego, vuestra excelencia, se digne ordenar el goce del sueldo que por mi propia graduación me corresponde. Estas militantes anarquistas y comunistas fueron verdaderas vanguardistas políticas. Encabezaban huelgas e identificaban la lucha por sus derechos con la lucha de clases. Muchas fueron perseguidas y deportadas a sus países de origen una vez sancionada la Ley de Residencia de 1902. Entre las luchadoras se produció un debate que aparecería repetidamente a lo largo del siglo XX: si la lucha era de clase o era específicamente de género. La dicotomía era ser anarquista o feminista. Para algunas, el anarquismo implicaba el feminismo y lo trascendía. Para otras, el feminismo debía organizarse por separado. Eran revolucionarias y, como tales, fueron duramente reprimidas, al igual que los varones que compartían la misma ideología, durante las primeras décadas del siglo XX. Entre los planteos de estas mujeres se encontraban reivindicaciones en el plano civil que tardaron muchos años en lograrse y fueron retomadas por los movimientos feministas de las décadas posteriores: la patria potestad compartida, el derecho al amor libre y la ley de divorcio. Estas primeras luchadoras perseguían objetivos que aún siguen pendientes: la igualdad total con los varones en todos los aspectos de la vida. Hoy se habla de ellas como utopistas. A lo largo de 200 años de historia, muchas veces fueron las mujeres las que encabezaron las luchas sociales. En los comienzos del siglo XX, lo hicieron para defender su espacio tradicional, el hogar, cuando en 1907 se desató en Buenos Aires la huelga de inquilinos. Fueron las mujeres, acompañadas por sus hijos, las que se resistieron a abandonar sus casas y enfrentaron a la policía. Entre las participantes más activas se destacaron Virginia Volten y Juana Rouco Buela, militantes feministas y miembros de la Fora, central obrera que nucleaba militantes comunistas y anarquistas. En la primera década del siglo XX surgieron varias organizaciones femeninas. Con los grandes festejos del centenario de la Revolución de Mayo, se organizaron en el país 2 encuentros feministas. La discusión acerca de la primacía de la lucha de clases por sobre la cuestión de género había quedado atrás. En 1910 lo que se discutía eran los aspectos legales, cambios en la normativa vigente. El Congreso Feminista mencionaba los derechos civiles de las mujeres y su participación en el ámbito cultural y académico.
El Congreso Femenino Internacional, más importante, reclamaba y planteaba los derechos políticos, el derecho de las mujeres a votar y a presentarse como candidatas en elecciones. Fue presidido por Cecilia Grierson y participaron Elvira Rawson, Alicia Moreau de Justo, Julieta Lanteri y la científica francesa Marie Curie. 2 años después se sancionaría la ley Sáenz Peña de voto universal, pero universal seguía significando masculino. Durante las primeras décadas del siglo XX, varias mujeres se presentaron como candidatas en elecciones simuladas. En 1919, Julieta Lanteri, creadora del Partido Feminista Nacional, obtuvo 1.730 votos, es decir, que esa cantidad de hombres la votó. Así pues, cuando vi anunciada la candidatura de la doctora Lanteri, resolví investigar caso por caso la opinión personal de la mayor parte de los hombres que conozco. Anduve, pues, a la pesca del hombrecillo perfumado, ardida en amor cívico, deseosa de penetrar a través de opiniones distintas el pensamiento del país, hasta que tropecé con él. ¿Qué opina usted de la doctora Lanteri? Que es fea, me contestó. Me hizo tanta gracia que me estoy riendo todavía. Los reclamos de 1910 tardarían muchas décadas en concretarse. Recién con el primer gobierno peronista, las mujeres obtendrían el derecho a votar en igualdad de condiciones con los hombres. Para eso, haría falta una mujer que poco tenía que ver con las feministas de comienzos del siglo. El gobierno de la nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. La obtención del derecho a votar se logró a través de un proceso lento que comenzó con las elecciones simuladas de la década de 1910. En los años 20, las mujeres pudieron votar en ámbitos municipales en la provincia de Santa Fe y plenamente durante unos meses en San Juan, en 1928. Por la misma época, se presentaron varios proyectos para legalizar el sufragio femenino, pero no prosperaron. Finalmente, en 1947, llegó la tan esperada ley. Los debates en ambas cámaras fueron intensos, pero se logró la aprobación y se ratificó 2 años más tarde en la nueva Constitución. Por primera vez, las mujeres podían elegir en igualdad con los hombres y postularse para todos los cargos electivos. En 1951, las mujeres participaron por primera vez en elecciones abiertas. Como resultado, fueron elegidas 6 senadoras y 23 diputadas. La inestabilidad política y la sucesión de dictaduras interrumpieron el orden democrático durante la segunda mitad del siglo XX. La sociedad se modificó y el accionar político de las mujeres acompañó las diferentes tendencias, a veces marcando el rumbo, otras enfrentando a las dictaduras de turno. Participaron activamente en los años 50 y 60, durante los gobiernos de Aramburu, Frondizi, Ilia y Onganía, desde distintas organizaciones. Más tarde, muchas se integraron a los movimientos armados como ERP y Montoneros, pero por lo general no tuvieron acceso a las cúpulas de esas organizaciones. Otras crearon agrupaciones femeninas. Todos estos movimientos fueron desarticulados y aniquilados por el régimen liderado por Jorge Rafael Videla, que tomó el poder el 24 de marzo de 1976. Muchas de estas militantes fueron desaparecidas. Otras lograron exiliarse. Durante la última dictadura militar, un grupo de mujeres se reunió para luchar a partir de su rol de madres. Lo hicieron ocupando el espacio público y presentándose ante la justicia. Para las madres de Plaza de Mayo, la maternidad, además de darles la mayor legitimidad posible en la búsqueda de sus hijos, fue un escudo protector en la época más feroz de la represión. La prensa de la dictadura las llamaba las locas de la plaza. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Por favor, ayúdennos, por favor. En los años 90, las mujeres volvieron a encabezar luchas sociales desde distintas perspectivas, cortando rutas y poniéndose a la cabeza del movimiento piquetero,
organizándose para impedir el remate de sus tierras con un método muy especial: irrumpir en los juzgados y cantar el himno nacional. Antes de la recuperación de la democracia, este tipo de acciones hubieran sido no solo impensables, sino ilegales y muy posiblemente reprimidas. Hoy, si las mujeres se manifiestan por sus derechos o por los de sus hijos, no cometen un delito ni son reprimidas. Luchar ya no se considera cosa de locas. Hoy, el poder efectivo y la legitimidad legal coinciden. Las mujeres lograron acceder a todos los cargos posibles dentro del ámbito de la política, incluso a la presidencia. El sueño de Julieta Lanteri se hizo realidad un siglo después. Esta igualdad legal, duramente obtenida, no significa que los prejuicios y los estereotipos de la sociedad patriarcal no sigan operando tanto en los varones como en las propias mujeres. Derribarlos definitivamente es el desafío que queda por delante. Bueno, luego de ver estos testimonios de tantas mujeres, nos hace reflexionar sobre el legado que nos han dejado estas valiosas mujeres que con su esfuerzo, con su valentía, han logrado trazar un camino al cual debemos seguir. Es un camino de lucha, es un camino por seguir conquistando todos nuestros derechos. Creo firmemente que no podemos aceptar más vivir en un mundo en donde no tengamos igualdad de oportunidades, en donde la violencia sigue siendo un flagelo que día a día acosa a miles y miles de mujeres. Aspiro a que todas las mujeres del 100% seamos artífices de la construcción de una provincia en donde la igualdad de oportunidades, el pleno ejercicio de todos nuestros derechos hagan posible una provincia en donde se pueda vivir en paz. Un saludo para todas las compañeras, un saludo para toda la militancia. Sigamos trabajando mancomunadamente para lograr que esta provincia sea conducida por nuestro máximo líder del espacio, que es el doctor Oscar Martínez. Gracias. Del espacio del 100% santafesino, de esta banca, hemos presentado un proyecto el cual tiene media sanción, que es la adhesión a la Ley Nacional 26.485, una ley de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Esperamos que antes que termine el año este proyecto, esta media sanción, sea ley. Actualmente está en el Senado.